Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos muy cordiales, esperamos que en esta semana haya estado usted muy bien y de verdad muy deseoso de continuar por este medio. Y como siempre, un gusto y una satisfacción hablar con mi hermano Alonso, amigo y hermano. Y bienvenido a este programa, de verdad, Alonso, siempre un gusto estar con vos. Gracias, Ervin, y de verdad es una alegría poder una semana más conversar un ratito, algunos minutos sobre temas importantes sí. Que tienen que ver con la violencia doméstica, de acuerdo a lo que nuestro Ministerio Levanta desarrolla. ¿Y el título para hoy, cuál sería? Hoy vamos a hablar de la falsa razón como mecanismo de defensa. Falsa razón. Falsa razón, llamémosle racionalización. Y qué interesante que estás hablando de esta racionalización, porque es dentro de un espectro de mecanismos de defensa. Uh-huh. Y un mecanismo de defensa que trata de desviarnos de la razón. Qué interesante, sí. ¿Verdad? Sí. Y es como estrategias, ¿verdad? Que utilizamos más bien para enfrentarnos mal a la realidad. Exactamente, son mecanismos de defensa muchas veces inconscientes, ¿verdad? Sí. Como vos decías. Sí. Y enfrentamos erradamente la realidad. Ahora, cuando hablamos de racionalización, lo entendemos donde la razón se falsifica. Y es donde comenzamos nosotros a crear nuestros argumentos que no son verdaderos, pero no los creemos verdaderos. Y es que las palabras como que se relacionan, ¿verdad? Sí, parecidas. Pero entonces estás diciendo que la racionalización no tiene que ver nada con el proceso de razonar. Diferente. Ok. Uh-huh. Okay. Todo lo contrario, más bien. Pues la racionalización trata de dar razones aceptables, pero no reales para la planificación de la conducta. Ok. Es decir, que podemos nosotros tener para lo que nosotros es aceptable, pero no es razonable. Correcto. Es aceptable, pero no es real. Yo creo que va a ser una conversación bien intensa. bien confusa. Exactamente. Sí, porque es como que en la racionalización la persona cree honestamente que está dando razones o argumentos lógicos para su manera de actuar. Exacto. Y de reaccionar y de interactuar. Uh-huh. O sea, vive en un mundo donde supuestamente la persona tiene razón y justifica sus acciones. Sí, es justamente cuando el deseo se impone a la razón. Okay. Cuando los sentimientos, las emociones están por encima de la razón. Entonces, racionalizamos nuestra verdad, que es un tema muy, muy interesante, ¿verdad? Más ahora en este mundo postmoderno que vivimos. Sí. Por encima de lo que es verdadero. Entonces es un fenómeno complicado e interesante. Yo creo que es como estas personas, ¿verdad? Que valoran el respeto y el amor, ¿verdad? En el mundo, pero sin embargo están violentando a las personas que tienen al lado. Exacto. Es decir, viven confundidos en sus pensamientos, racionalizando sus conductas y no teniendo la razón en el sentido de la aplicación objetiva de los principios o de los valores, que ahora vamos a hablar, me parece que en el programa hablaremos de la diferencia entre principio y valor. Y un ejemplo en la Biblia, como para que nos quede claro, Alonso, de racionalización. Creo que entre muchos que podemos encontrar, hay un texto en Lucas capítulo 18, a partir del versículo 10, que es esta historia muy interesante, ¿verdad? Muy colorida, por usar una expresión, sí. Donde entran un fariseo y un publicano. El fariseo, dice la escritura, que comienza a orar consigo mismo o a hablar consigo mismo diciendo: Señor, gracias, porque no soy como este publicano. Sí. Hago esto, diezmo, ofrendo, hago, soy, ¿verdad? Sí. Mientras que el publicano no quería levantar su cabeza y más bien decía: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador, ¿verdad? Entonces el fariseo justificó su desprecio hacia el publicano
por verse el mismo muy piadoso. No hay una racionalización en la oración de este pecador. Sí. Exactamente. Sí, no. Es muy interesante este ejemplo. Y reforzando lo que acabas de decir, la piedad, supuesta piedad del fariseo, estaba siendo justificada por argumentos no razonables, Correcto. sino dentro de una razón equivocada que la persona tenía de cómo se veía a él mismo. Sí, es muy interesante. Estaba creando su propia verdad a partir de principios errados. Y no solamente teniendo un concepto erróneo de sí mismo, como Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que tengamos un concepto de nosotros con cordura, ¿cierto? Sino que estaba también menospreciando o estaba violentando al prójimo que tenía al lado. Entonces, ¿cómo se exalta él mismo, verdad, de ser ese hombre modelo? Sin embargo, lo que está haciendo es totalmente en contra de la esencia de lo que está diciendo que es. Y ese llega a este principio pues a personas que violentan a otras personas y que no entran en razón. Es decir, la persona cree que se justifica el maltrato en las diferentes formas en que se puede maltratar a una persona sobre argumentos irracionales. Porque me hace enojar, porque no llega la hora que yo le digo, dentro del mundo de la persona son argumentos razonables, pero está aplicando una racionalización que no justifica en absoluto su conducta. Son justificaciones que no pertenecen a la razón. Un hombre violento va a racionalizar su conducta violenta. Sí, yo sé que yo abusé de mi esposa en cualquier forma, verbal, física, emocional, sexual, pero es que usted no sabe cómo es mi esposa, usted no sabe lo que ella dice, no sabe lo que hace, no sabe lo que me hizo. Entonces, hay justicia propia, ¿verdad? Hay también racionalización de las circunstancias de acuerdo a mis conceptos, pero cuando se ve fríamente, desde lejos, no hay razón, no hay verdad. Por tanto, es importante recordar, valga el tiempo para hacerlo, no hay ni una sola razón para hacer lícito algún tipo de abuso. Exactamente. No hay razón válida para un abuso verbal, emocional, sexual, patrimonial o físico en una relación de un hombre y una mujer en cualquier dirección que se dé, en ninguna relación quiero decir, pero específicamente en el contexto del matrimonio no hay razón. Sin embargo, el hombre violento, y como siempre digo hombre porque es la mayoría, el común, correcto, un hombre violento racionaliza sus actos violentos, ¿verdad? Y cree que tiene razón. Claro. Vos dijiste algo muy importante que creo que es bueno que nos lo expliques. Es el hecho de hablar de los valores y los principios. No confundir un valor con un principio. Exacto. Sí, bueno, hay un problema, llamémoslo así, de la personalidad, ¿verdad? Que es el emotivismo. Y el emotivismo es la tendencia de pensarse uno mismo como el origen de los valores. Un valor y un principio no es lo mismo. Los valores surgen de los principios. Ahora, el problema es que si yo trato de pronunciar mis propios valores, ¿ves? Y actúo con respecto a mis propios valores sin que tenga un fundamento de un principio más excelso que mí mismo, entonces ahí es donde encontramos los problemas. Por ejemplo, los valores que tenían la filosofía nazi, y actuaban según los valores que para ellos eran muy justificables lo que estaban haciendo. Las atrocidades que cometieron, pero lo hicieron sobre la base de los valores. De hecho, cuando los dirigentes fueron juzgados, supuestamente eso fueron el argumento que ellos presentaron. Presentaron que ellos actuaron según sus valores, según sus ideales. Y en unos pandilleros o en grupos delictivos, que interesantemente ellos tienen su sistema de valores, supuestamente éticos. No, aquí tenemos estas reglas y no hacemos esto y no hacemos lo otro. Tienen un sistema de valores, pero no tienen principios. Correcto. Por eso es que es importante hacer la diferencia entre un principio y un valor. Un valor se centra entonces, para puntualizar, en lo que cada uno desea. Y ahí está el punto. Lo que cada uno desea. Un principio es dado por la autoridad sublime, que es Dios,
como un aspecto objetivo, como una verdad. Ahora, se pueden seguir valores violando los principios, como acabamos de decir. Correcto. Por eso es que el principio es externo al hombre, no surge del hombre mismo por la naturaleza caída. La revelación es dada desde el exterior del hombre, es manifestada al hombre, y estos principios vienen exteriores a nosotros para que se interioricen en nosotros y produzcan valores consecuentes. Es decir, Dios nos da principios, Dios establece principios. Claro. Por ejemplo, el texto conocidísimo, Mateo capítulo 22, habla de amar al Señor como a nosotros mismos, al Señor con toda nuestra mente, corazón, fuerzas y demás, y al prójimo como nosotros mismos. Eso es un principio inmutable de Dios. Sí. Los valores son las formas en que aplico o vivo ese principio y me relaciono con otras personas. Exactamente. Y por eso es que el Señor, que esto es importante, se me viene a la cabeza, hacer la aclaración de lo que es la conciencia. Los principios no surgen de la conciencia. La conciencia es la capacidad que el Señor nos da para distinguir entre lo bueno y lo malo, pero no para sacar de nuestro almacén las cosas que son buenas. Sí. Entonces, el Señor nos da principios que, aplicado en una conciencia, va a reconocer esos principios y va a tener un sistema de valores consecuentes. Por eso Hebreos habla de que por la regeneración del Espíritu Santo nos da capacidad para reconocer lo bueno de lo malo. Entonces, aplicamos la conciencia para ese reconocimiento. ¿Ves? Entonces, es importante esta separación, qué bueno que tocas el punto para aclararlo, de que en una relación debe de empezarse a fundamentar los principios con los cuales camina esa relación. Porque si esa relación camina con valores, ¿verdad? Como el emotivismo, como acabamos de decir, no va para ningún lado. Porque esos valores no van a construir una relación conforme a los propósitos y los principios de Dios. Totalmente de acuerdo. Y no solamente de acuerdo, que es lo menos importante que yo esté de acuerdo o no, sino de la realidad que vivimos hoy en nuestra sociedad. Sí. O sea, vivimos en una sociedad posmoderna. En nuestro, llamémosle, lenguaje de iglesia, vivimos en un mundo postcristiano. Nuestra sociedad es postcristiana. Y hay una palabra que siempre me ha interesado mucho, es la palabra posverdad. La posverdad es un concepto que se maneja hoy en nuestra sociedad y para definirlo particularmente es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Entonces, cuando vos hiciste la salvedad de lo que es la conciencia, nuestra sociedad hoy, y pensamos que los principios surgen de nosotros mismos. Eso es posverdad. Tiro un principio, planteo un principio que surge de mi conciencia, que es totalmente diferente al tuyo. Y creamos sistemas de valores, o no sé si decirle desvalores, a partir de nuestra propia creencia. Sí. Entonces, en cualquier campo que sea, específicamente en la violencia doméstica, nos creemos mentiras como si fueran verdades. Y en nuestra sociedad que estamos viviendo, un factor increíblemente poderoso son las redes sociales o el mundo virtual, que presentan esta posverdad. Falsedades que se presentan como si fueran verdades y son aceptadas por las personas. Sí. Y si sucede en cosas tan colectivas como una sociedad, ¿cuánto más en nuestro interior justificando acciones violentas, violentando en toda forma? Vos y yo siempre hablamos de cómo conduce nuestra sociedad costarricense, cómo maneja un carro nuestra sociedad costarricense. Sí. Es una selva. Sí. Pero nos quejamos de cómo otros violentan mis propios derechos, ¿verdad? Exactamente, exacto. Sí, eso es, y como hemos sostenido en estos programas y levantamos la voz en cuanto a que toda conciencia debe ser respetada en la dignidad humana, Claro. pero no significa que lo que cada uno piensa signifique que está caminando en la verdad. Correcto. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero existe una verdad objetiva. Por eso es que mientras la sociedad del mundo contemporáneo o histórico ha tratado de sacar la autoridad superior, de ahí nos encontramos con un vacío en ese sentido, donde necesitamos llenar esa necesidad de verdad, porque el Señor, como tenemos su imagen y semejanza, procuramos buscar la verdad, necesitamos la verdad, porque la verdad nos hace libres. Así que en ese vacío necesitamos suplantarlo con algo, que son los ídolos. Claro.
Y entonces idolatramos una verdad, formando nosotros nuestro becerro, le llamamos verdad y danzamos alrededor de esa verdad. Correcto. Pero ¿qué pasó en la historia? Se enfrenta en algún momento la verdad y hace juicio. ¿Ves? Entonces, por eso es que yo aquí te planteo un problema, mi hermano, un problema interesante. En otro programa hablamos de la persuasión mediante la argumentación. Ahora, se me viene a la cabeza preguntarte esto. ¿Cómo aplicamos esta persuasión mediante la argumentación aplicada a un agresor donde tiene un pensamiento cerrado? Es decir, donde tiene un sistema de valores específico. O sea, ¿cómo podemos persuadirlo mediante la argumentación? Es importantísimo este concepto que mencionas de la persuasión mediante la argumentación. Hablamos en uno de los primeros programas, casi 50 programas atrás, de que la verdad no se crea, la verdad se revela en la persona de Jesucristo. Exacto. Y creo que en este contexto de esta metodología de la persuasión mediante la argumentación, aplicada puntualmente a un agresor, es un desafío frente a su sistema de pensamiento cerrado. Y él va a buscar probar o justificar o racionalizar que sus acciones no contradicen su sistema de valores. Es decir, este agresor va a decir, en mis valores, que surgen de principios probablemente creados por su propia conciencia, en su propia falsa realidad, va a decir, yo estoy actuando de acuerdo a esto. Entonces, el agresor está en un sistema de racionalización totalmente errado. Inclusive puedes estar metido dentro de un sistema de racionalización. Por decirte, puede tener familiares cercanos que por ese mala aplicación del amor sin verdad, o sea, solamente amor, ¿verdad? Empiezan también a ayudarlo en esa justificación. Es que es como una canción muy, muy jocosa, bueno, de un grupo específico donde la persona comenta de cosas desastrosas que hace en cuanto a amoríos y llega la voz de la mamá y dice, pero eso es un hombre de bien, ¿verdad? Es decir, está metido en un sistema donde todavía le ayudan a esa justificación, como en el programa anterior de racionalización, ¿verdad? Y entonces lo meten dentro de ese sistema y sigue justificando sus actos porque no hay verdad. Hay amor, pero no hay verdad. Y la verdad, como vos dijiste hace un par de minutos, la verdad nos hace libres. Sí. Entonces, este hombre violento no solamente tiene su propio sistema de desvalores, ¿verdad? Sino que también es acompañado por un cuerpo de personas que por amor, por vergüenza, por temor, por alguna razón, justifican o aprueban o dicen, entiendo sus conductas violentas. Sí. El proverbio 16:6 habla sobre esto, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces creo que igualmente algo importantísimo para aprender es el hecho de saber confrontar a las personas, porque es una nivelación muy complicada, no complicada quiero decir, sino es un desarrollo que requiere mucho tacto, de aplicar al mismo tiempo la misma dosis de misericordia, de amor y verdad, ¿cierto? Decir la verdad de frente con el amor necesario. Son dosis exactas que tienen que ser insertadas en la persona para que entienda que, en este caso, un hombre violento vive bajo un sistema de valores infundado en sus principios y que está dañando no solamente a su esposa de acuerdo a las formas de abuso que se den, sino a sus hijos, sino a su familia, a su comunidad, que lo hablamos en un programa también anterior, que la violencia doméstica es un problema de salud pública. Sí. Entonces, que no solamente es lo que yo pienso, es el daño que estoy haciendo a toda una comunidad en la cual estoy viviendo y los patrones que estoy estableciendo de conducta para, en este caso, nuestros hijos que viven con nosotros, ¿no? Sí, y ese mensaje de que el mundo lo que necesita es amor es un mensaje incompleto. En primer lugar, tenemos que ver qué amor necesita el mundo y está incompleto porque necesita la verdad. Exacto. El amor se goza en la verdad, 1 Corintios 13. Pero podemos estar de acuerdo, como en muchas cosas en que estamos de acuerdo, mi estimado amigo, en que este proceso de cambio en un agresor es difícil si el agresor no ha reconocido sus faltas ni admitido que necesita ayuda. Eso es un gran problema. Exacto. Porque si sigue luchando con su sistema de valores y no reconoce
no reconoce sus faltas, entonces va a estar dentro de un sistema de racionalización que quedará allí, siempre justificando sus acciones, su vocabulario, sus amenazas, etcétera, etcétera. Correcto, y ahí está la habilidad de poder presentar la realidad, en este caso al abusador, para que entienda, o sea, sacarlo de ese sistema de pensamiento. Es un proceso complicado, difícil, pero es lograble en el Señor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace, mi estimado? Porque si yo estaría escuchando este programa, yo digo, sí, yo mismo puedo estar dentro de un sistema de racionalización, pero ¿cómo hago yo para salir de ese sistema de racionalización? ¿Cómo hago? Igualmente, bajo el modelo que estamos hablando de persuasión por medio de la argumentación, se trata de presentar principios que desafíen valores personales a la luz de una realidad objetiva y nos den nuevos valores. Es decir, presentamos un camino mejor. A este hombre agresor se le pregunta, evidentemente estoy hablando de un caso pues no específico, sino general, podría preguntársele, ¿es razonable violentar a los seres que amamos? ¿Es razonable procurar heridas emocionales, por ejemplo, en nuestros hijos? Claro. Entonces, vamos a caminar en un proceso, como hablábamos antes también, paso a paso, que va a tomar su tiempo, donde la racionalización negará ciertos hechos objetivos o explicará una actitud lo más lógicamente posible, contrastada con un mejor camino. Claro. ¿Cierto? Claro. Y nos lleva entonces al punto donde el consejero puede llevar al aconsejado, o en este caso, en este proceso, a aprender nuevos principios. Ahí está la clave, qué interesante. Entonces, la argumentación, la persuasión mediante la argumentación significa presentar, no es una lucha de valores, sino es presentar principios para que surjan nuevos valores en la persona y esos valores van a contrarrestar su sistema de racionalización. Exactamente. Porque ya no puede enfrentarse con sus principios mal formados, sino se le procuran, como me encantó esa frase, presentando un camino mejor, presentando un principio mejor, y consecuentemente se van a dar valores mejores, que justamente son los que necesitan para salirse de ese atolladero que significa vivir en un mundo de racionalización que no nos lleva para nada. Exactamente. Es una práctica, para ser bien concretos, donde la verdad destruye la falsedad. La verdad de Dios destruyendo valores o desvalores que no son, que nacen de principios de nuestra conciencia que son errados, sino estableciendo los principios supremos de este ser todopoderoso que es Dios, aplicado a su humanidad, a quien Él ama. Y es, quizá para algunos sea contradictorio o sea difícil de procesar. Dios ama a la humanidad. Incluye a los hombres agresores. Incluye a cualquier persona. Dios lo ama y procura estos principios superiores, sublimes, que generan valores para una vida completa, que hablamos en otro programa anteriormente. Claro. Y es que sí, ciertamente está la figura de un consejero, pero tampoco aquí vamos a hacer una división puntual entre un consejero y todos los demás. Correcto. Porque todos somos llamados a darnos consejo. Entonces, una herramienta para un consejero, que puede ser cualquiera de nosotros, es llevar la conversación con otra persona enfocándose en el problema, específicamente en el problema. Yo saco una cita de un asesor familiar, Ormachea. Dice, será movido a dar su juicio basado en las emociones personales en vez de en las convicciones bíblicas. Esto es cuando la conversación, digamos, trata de desenfocar un problema, ¿verdad? Es lo que quiere decir el autor. Entonces, el aconsejado va a estar constantemente movido a dar su juicio basado en emociones personales. Exacto. Por eso es que en una conversación, para llegar a logros, el problema tiene que ser algo objetivo, hablar específicamente de esto, procurando notar todos esos procesos de racionalización que van a tratar de justificando un montón de cuestiones. Es sacar la raíz del problema y enfrentarse a ella. Y creo que la raíz, vos la mencionaste antes, la raíz son los ídolos que hay en el corazón. La raíz del problema está en el corazón de las personas, en nuestros sistemas de pensamiento, en esos ídolos que construimos, carentes de verdad, construimos ídolos. Y ahí radica la violencia en cualquiera de sus formas. No es simplemente una conducta errada que hay que tratar.
es el fruto de un sistema de pensamiento, de un sistema de valores, de un corazón, para usar la palabra bíblica, de un corazón que tiene ídolos, donde la adoración no se centra en el Señor, sino en sus propias creaciones. Sí. Por tanto, ahondar en esto, como dice aquí, va a ser movido por la verdad de Dios hacia convicciones bíblicas, como dice Ormachea, para finalmente hay una transformación del corazón, pensamiento, y por ende la conducta, en este caso agresiva, se ha transformado en una conducta pasiva, no pasiva en el sentido de no actuar, sino de paz, pacificadora, de edificar, de amar y de construir. Sí, es una conversación muy interesante, ya finalizando lastimosamente el programa, pero la sociedad tiene y puede cambiar. Y puede porque como humanidad tenemos principios. El problema está en el no reconocimiento de esos principios. Ahora, los principios que están ajustados a la Escritura y no nuestros valores emocionales o los valores muy bien intencionados, esos principios se han sacado de las escuelas, se han sacado de los colegios, se han sacado de las universidades, se han sacado de las empresas, y yo pregunto, ¿qué valores tenemos entonces? Si se sacan los principios del sistema educativo costarricense, en este caso, para no hablar del mundo en general, ¿verdad? Donde se sacan esos principios, ¿basados en qué estamos construyendo otros principios? Estamos idolatrando principios en principios netamente humanos, que como humanos son principios caídos. Entonces, ¿cómo vamos a tener esperanza de transformación en una sociedad que deliberadamente rechaza los principios? ¿Ves? Y inclusive los que somos cristianos, ¿cuántos principios estamos procurando a través de redes sociales? Es que parecemos que estamos escondiendo los principios y que da vergüenza hablar de principios y enfrentarnos con valores equivocados que supuestamente el mundo presenta como principios, y parece que el cristiano está adormecido. Sí. Muchas veces las personas no se dan cuenta que están hablando con un creyente. Pero ¿qué sucede? No se procuran los principios, no se expanden los principios, por tanto, tenemos las condiciones en las que vivimos, llenas de violencia, actuando con valores equivocados. Sí, y yo creo que esos principios no se exponen, desde mi perspectiva, entre algunas razones, creo que principalmente por ignorancia o por vergüenza. No sé qué principio decir o vivir, o me da vergüenza decir lo que me dijeron que como cristiano debo de vivir. Y por otro lado, lo que decías, que me dejó pensando mucho eso, ¿qué pasaría, apelando más a la responsabilidad familiar, qué pasaría si de los hogares costarricenses sacamos los principios que los niños están tomando de escuelas, colegios y universidades? ¿Qué queda? ¿Qué principios del hogar están siendo construidos en nuestros hijos? Los padres, lamentablemente, algunos han dejado esta formación de principios en manos de otras personas, en manos de la escuela, en manos de la iglesia, en manos de redes sociales, en manos de tecnología, en manos de programas de televisión, olvidando que nosotros como padres somos los primeros responsables en enseñar los principios de Dios y construir valores de acuerdo a esos principios. Exacto. Y como mencionabas, se están implantando bajo el marco de la posverdad. Correcto. O sea, se está implantando una verdad que no es verdad, pero que se vislumbra como una verdad. Exacto. Y ahí está el problema. De esa pseudo verdad salen los valores que tenemos en la sociedad. Y por ende, violencia doméstica en cualquiera de sus formas. Muy claro. Mi amigo, tenemos que irnos. Lamentablemente, y eso que estaba calentando ya. Estamos calentando motores, pero ya tenemos que irnos. Bueno. Así que es bueno hablar de esto y pensar sobre estas cosas. La próxima semana tenemos un programa súper especial. Sí, así es. Tenemos de invitado al pastor y psicólogo Ronnie Soto. Vamos a estar conversando con él sobre dos temas de hecho son los dos siguientes programas muy interesantes que no les vamos a decir para que estén con nosotros. Estoy deseoso de compartir con este hermano. Así es. Y con vos, por supuesto, como todas las semanas. Así es. Un gusto escucharte. Igualmente. Que esté muy bien. Nos vemos, si lo permite. Chao.